Buenas noches a todos y todas las que están por ahí y los que están conectados a través de Facebook. En esta noche estamos muy contentos de poder retomar una vez más estos live que para nosotros en lo personal son de mucho enriquecimiento y sabemos que para muchos de ustedes también, porque así nos los han hecho saber a través de todas nuestras plataformas. Para todos los que no nos conocen, les acompañamos mi esposo William y esta servidora Carla, y esta noche tenemos uno de nuestros invitados preferidos que vamos a permitir que él se pueda introducir, pero estamos muy contentos de poder compartir en esta noche con nuestro hermano, pastor y doctor Yatensi Bonilla. Saludos, Yatensi. Bendiciones, Pastor La Carla, Pastor William, un gusto saludarlos y pues, contento. Y lo digo de corazón, yo disfruto estos live con ustedes, disfruto, porque son conversaciones muy fluidas y muy interesantes. Muchas gracias y estamos, ¿verdad?, bien contentos para aquellos que es la primera vez que venga nuestro doctor Yatensi, biblista, exégeta, y podemos después compartir un poco más de su extensa biografía, pero algo que no queremos dejar pasar es que está en medio de su proyecto, de su bebé, el proyecto Evangelio, que es la traducción de la Biblia, así que estamos muy contentos, pastor, por esa bendición. Sabemos que ha sido ardua la tarea, que es ardua la tarea, pero ha aportado a lo que es una mejor comprensión de las escrituras, así que le queremos agradecer por eso también. Pastor, sí, si quiere y quiere hablar un poquito, aunque sea unos segunditos, respecto a esa tarea tan grandiosa que usted está ejecutando en estos días de la traducción bíblica, si quiere decir algunas palabras. Bueno, sí, gracias, pastores. Mire, este es un proyecto que nació en mi corazón hace muchos años cuando yo era todavía un niño. Y por eso también desde pequeño entré a estudiar lenguas antiguas, desde muy joven. Esa ha sido mi inclinación. Y el sueño era que tener una traducción con un lenguaje contemporáneo, con terminología, con una estructura léxica, con una estructura semántica más actualizada del siglo XXI. Y eso lo comprobé que era importante porque muchos jóvenes ya no leen la Biblia porque no la entienden. A veces uno ve a uno joven leyendo el texto bíblico y dice, ya te dice que es un lagar, que aquí está en una de las palabras de Jesús. Y yo digo, bueno, hay mucha terminología que ya está en el español de hace 200, 100 años. Y ya, porque una lengua es la expresión mental de una cultura. Las lenguas van evolucionando de acuerdo al desarrollo de la cultura. Entonces, nos ocurrió con un equipo de traducir la Biblia, conservando la misma doctrina, sí, pero con un lenguaje mucho más directo, más comprometedor y con un pensamiento mucho más liberador y del siglo XXI. Entonces, esto está tomando mucha fuerza para los jóvenes, que es lo que nos interesa, que los jóvenes leen la Biblia y se sientan identificadas con la Biblia, especialmente con la terminología. Por eso que se llama traducción contemporánea de la Biblia, porque es toda una traducción realmente contemporánea del siglo XXI. Y sí, es una traducción que está tomando fuerza. Ya estamos terminando el Nuevo Testamento, nos faltan 6 libros, y ya en este año lo publicamos en papel. Lo que se está traduciendo se publica en una página que se llama Proyecto Evangelio con .org. Bueno, eso en cuanto a lo que es la traducción a grandes rasgos. Amén, amén. Vamos a estar también compartiendo en nuestras plataformas también los diferentes links para que puedan ahí descargar lo que son los libros y también puedan entrar a la página, dejar sus comentarios al pastor y así también compartirnos unos con los otros todos estos recursos que por ahora están siendo gratuitamente, así que aprovechemos todos estos recursos. Pastor, y ya entrando, ¿verdad?, en materia, tenemos un tema interesante en la noche de hoy y lo tenemos a bien para nosotros porque por lo menos en lo personal, ¿verdad?, tanto de nosotros como sabemos también que hay muchos hermanos y hermanas en la fe con la misma preocupación o con la misma carga
pues tuvimos a bien que usted pudiera darnos un poco de luz y aquí compartir de este tema, y le hemos titulado ¿Cómo Dios llama? Y con un subtema que pudiéramos decir es cómo nosotros como cristianos podemos saber que Dios nos ha llamado a un ministerio en la iglesia local, porque nuestra preocupación, pastor, es principalmente con la pastoral, y sabemos que Dios a través de la historia ha llamado a hombres y mujeres al ministerio, pero hemos visto una preocupante situación y queremos que usted, de una manera exegética y de una manera también pastoral, porque usted también es pastor, pueda abundarnos un poco acerca de lo que es este tema. Amén, amén. Y quiero, antes de que el pastor diga, ¿verdad? Empiece con su análisis o su disertación. Estoy contento que sea usted, pastor, porque usted de trasfondo pentecostal, además de que tiene ese trasfondo pentecostal, es un académico, que eso me gusta mucho, pero también ha sido pastor, ¿verdad? Y eso es bien importante porque me parece a mí, ¿verdad? Me parece a mí que el problema se hace un poquito más fuerte en nuestras comunidades de fe pentecostales. Por lo menos ha sido nuestra experiencia, donde vemos como que hay duda, hay como un cierto mover, y muchas veces también con el neopentecostalismo, ¿verdad? Que he visto que se ha metido, ¿verdad? Esa corriente bien fuerte en muchas de nuestras comunidades de fe, y aparenta haber algún tipo de desconocimiento. Hay buenas intenciones, pero me parece que hay un desconocimiento bastante grande. Y así que me gustaría, ¿verdad?, que usted empezara más o menos hablándonos al respecto. Bueno, la pregunta es ¿cómo sé que tengo un llamado, cierto? Esa es la pregunta. Bueno, yo veo tres formas, tres canales en base a la experiencia de Pablo en Hechos de los Apóstoles. La primera experiencia, bueno, Pablo tuvo, voy a tomar el modelo del apóstol Pablo. En Hechos, Pablo se dio cuenta del llamado por tres mecanismos, por tres directrices, y también lo podemos aplicar para saber la voluntad de Dios. Y ampliaría un poquito el concepto. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios para con nuestras vidas? Y específicamente en un llamado o en otros temas. A través de tres canales, tres medios. Primero, a través de la iglesia. Ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, en los primeros versículos, dice, estaba Pablo y Bernabé en Antioquía de Siria, porque hay dos Antioquías, una que es en Pisidia, que está en Galacia, lo que ahorita es Asia, bueno, lo que era Asia Menor, ahorita es Turquía, y la otra Antioquía era de Siria, más arriba de Jerusalén, más al norte, por Damasco. De Pablo estaba ahí con Bernabé, y los ancianos, los presbíteros de la iglesia de Antioquía, llamaron a Pablo y a Bernabé, oraron por ellos, impusieron las manos sobre ellos, sobre Pablo y Bernabé, y ellos mismos, la congregación representada en estos líderes, le dijeron a Pablo y a Bernabé, bueno, ustedes han sido llamados para que sean misioneros, vayan a predicar el evangelio a otras tierras. Pablo no cuestionó, Bernabé tampoco. Entonces, ellos entendieron que a través de la iglesia es una buena forma de saber lo que Dios quiere para con ellos. Entonces, el primer canal es a través de la iglesia. Ese sería el primer mecanismo. ¿Y qué responsabilidad? Yo creo que los pastores, los líderes deben ser muy sabios en saber detectar la voluntad de Dios para con mucha gente de la iglesia, para las ovejas, y más para llamar a la gente al ministerio. Entonces, Pablo le creyó a Dios a través de la iglesia. Pablo no le cuestionó junto con Bernabé, no cuestionaron el llamado de Dios que estaba haciendo a través de los ancianos cuando le impusieron las manos, sino que obedecieron. Oye, qué interesante, y esto quiero ahondarlo más. Mire, si tenemos iglesias y hay líderes y pastores, una de las funciones pastorales es ayudar a entender la voluntad de Dios para con su congregación, y específicamente con el llamado. Y he visto que esto se ha dado. ¿Cuántas veces pastores, ancianos, diáconos han llamado a gente del laicado, a gente de la
de la congregación, dice, mire, Dios tiene un mensaje para ti, tú vas a ser pastor, tú vas a estar para el llamado. Y a veces los pastores como que disciernen la voluntad de Dios para con una persona. Entonces, ese es un buen mecanismo a través de la congregación y específicamente a través de los líderes que van detectando los talentos, ellos van detectando las ovejas que tienen un llamado. ¿Sí? ¿Quién es mejor? Las personas más calificadas son los pastores, porque ellos conocen su congregación y ellos van viendo quiénes tienen un llamado para el ministerio y los van llamando. Eso hicieron con Pablo y Bernabé en Antioquía. Eso es un buen mecanismo, a través de la congregación por medio de los líderes. Segunda forma, a través del discernimiento. El discernimiento. Me acuerdo en Hechos, Pablo, en su segundo viaje misionero, porque en el primer viaje misionero se quedaron en Asia Menor, se fueron a Galacia, se embarcaron a Chipre, de Chipre se fueron a las montañas del Centauro y se internaron en Asia Menor, donde evangelizaron y abrieron iglesias en Galacia del sur, Iconio, Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia, y se regresaron. Pero en el segundo viaje misionero, Pablo, ya no estaba Bernabé, Pablo intentó irse más al norte de Asia Menor, lo que ahora es Turquía, irse a Bitinia. Y dice el texto bíblico que el Espíritu los llevó hacia Macedonia, porque tuvo él una visión de un varón macedonio, que es la antigua Europa, para que se fueran para Tesalónica, Filipos, esa era la antigua Macedonia, que ahorita es parte de Europa. Entonces, si vamos al griego, ¿qué significa que tuvo una visión? Significa que Pablo, cuando se fue a Bitinia y quería irse más a Bitinia, no pudo ir a Bitinia, porque su intención era quedarse en Asia Menor y no pensaba viajar a Macedonia. Entonces, él va discerniendo los acontecimientos. Se presentaron obstáculos, se presentaron acontecimientos históricos que Pablo tuvo la inteligencia espiritual de decir, no, como que Dios me quiere llevar a otro lado. Pablo, a través de un discernimiento, dijo, no, Dios me quiere que vaya a evangelizar Europa, a la antigua Macedonia, a Filipos, Tesalónica, después Corintio, en Acaya, etcétera, etcétera. Oiga, qué interesante el discernimiento. Las personas deben discernir cuando tienen un llamado y deben ser muy, muy perceptivos para saber si Dios les está llamando. Entonces ya tenemos dos elementos, un discernimiento en el espíritu y primero a través de los líderes de la congregación. Y última forma para detectar un llamado, que es una forma interesante y es para mí la más fuerte, es la oración. Cuando uno está en contacto con Dios asiduamente y está orando, la oración produce una hipersensibilidad del espíritu. La persona que ora demasiado se vuelve sensible a Dios. Mire, esto es como un diálogo. Cuando un padre dialoga mucho con un hijo, el hijo ya sabe lo que el padre necesita o quiere el padre por esa familiaridad, esa continua relación, ese continuo diálogo. Y también el padre sabe lo que el hijo quiere y necesita. Y en la oración y el diálogo ayuda a un conocimiento mutuo entre el padre y el hijo. Lo mismo pasa con la oración. Cuando la persona ora demasiado, entre más ora, más desarrolla una sensibilidad espiritual y ya va detectando lo que Dios quiere a través del diálogo de la oración. Entonces, la oración constante es otro mecanismo para detectar la voluntad de Dios en su vida y más si es un llamado. Quisiera ahí rápidamente, antes de que me le voy a adelantar un poquito ahí a William, como bien usted, ¿verdad?, trae los ejemplos o el ejemplo de Pablo en Hechos, también cuando vamos un poco hacia adelante en Hechos 20:18, dice, hablando Pablo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. O sea, la iglesia, ¿verdad? Hablando del primer punto que usted nos comparte, la iglesia o la congregación daba testimonio de lo que estaba haciendo Pablo, del testimonio de Pablo. Y eso también lo podemos ver cuando leemos Timoteo. Pero algo que no quiero que se me escape antes de que sigamos adentrándonos es que además de que la iglesia nos confirme, es que usted dice,
que tenemos que tener ese sentir dentro de nosotros. O sea, Dios va poniendo ese sentir dentro de nosotros, pero hay algo bien importante que usted dijo, y es el discernimiento. No es un sentir por la emoción, no es un sentir porque va a llenar mi ego como individuo, sino porque hay un sentir y una preocupación de humildad, de expansión del evangelio. Y eso es importante, pastor. ¿Y sabe por qué se lo comento? Porque muchas veces vemos en las comunidades que es porque otro dijo que yo iba a ser pastor, como usted lo comentaba, o es porque yo siento ser pastor, pero ese sentimiento, ¿qué lo está produciendo? Eso es importante, que podamos discernir qué es lo que está produciendo ese deseo. ¿Es el llamado realmente de Dios o es un deseo a que afloren cosas de mi ego, ¿verdad? Y quería pues puntualizarlo en ese aspecto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, pastor, me gustaría, ¿verdad?, decirle una experiencia, por llamarlo de esa manera, que a mí me llamó mucho la atención hace como unos 10 años atrás, que desde ese momento se despertó como que, podemos decir, la inquietud por la cual nosotros estamos aquí hoy. Y desde ese tiempo para acá han pasado los años y me parece que ha ido en aumento. Pero yo estuve en un momento dado en una dinámica allá en Puerto Rico hace más de 10 años, donde habían aproximadamente como unos 15 pastores, más o menos. Y la persona que estaba encargada de la dinámica le preguntó a cada uno de ellos cómo ellos habían sentido el llamado de Dios, cómo ellos habían, ¿verdad?, visto a Dios en sus vidas, que los motivó, ¿verdad?, a ejercer como pastores. Y me sorprendió demasiado, a gran manera, que todavía hasta el día de hoy me sorprendo, que todos ellos, hombres y mujeres, todos dijeron que ellos son pastores porque un profeta se los dijo. No un profeta de su congregación, no un anciano o varios ancianos de su iglesia. No fue que ellos oraron y empezaron a sentir algo de Dios. No fue que tenían deseo o ese anhelo de enseñar, nada. Ellos siguieron lo que un profeta le dijo. Entonces, eso a mí me preocupa mucho, porque hasta qué punto, ¿verdad?, nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos seguir a ciegas lo que un profeta que muchas veces no nos conoce nada, ¿verdad? Y viene a nuestras congregaciones de fe, que pasa mucho, ¿verdad?, en la iglesia pentecostal, y nos dice que nosotros somos llamados de parte de Dios al pastorado y nosotros simplemente nos tiramos a eso, porque creemos en la palabra o nos apoderamos de esa palabra. ¿Qué usted nos puede decir al respecto? Sí, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Inclusive, ese es uno de los problemas fuertes. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí, pastor. Es uno de los problemas fuertes que está pasando con el neopentecostalismo a través de la obra apostólica. Que un profeta me dijo que una persona se va a casar, que un profeta me dijo que usted haga esto. Tengan cuidado. Para que un profeta diga esto, primero debe conocer bien a la oveja, debe haberla tratado, porque las profecías se daban a través de un mutuo consentimiento, de un conocimiento profundo al pueblo. Cuando un profeta daba una profecía porque conocía bien al pueblo y en nombre de Dios hablaba. Nunca un profeta daba una profecía en nombre de Dios si no había un conocimiento, un discernimiento del pasado del pueblo, del presente del pueblo, y en nombre de Dios daba una palabra profética hacia el futuro. Entonces, esa es una constante. Cuando uno estudia las profecías del Antiguo Testamento, jamás un profeta hablaba sin haber hecho un diagnóstico de la situación histórica, política, económica, religiosa del pueblo, tanto del pasado y presente. Entonces, esto es algo fundamental, es una característica principal y primordial en la profecía. Entonces, viene un profeta que no conoce a la gente y se pone a imponer a mano y se pone a adivinar, dice, mire, usted tal cosa va a hacer lo otro, y muchas de esas profecías, entre comillas, nunca se van a cumplir. Mire, detectar el llamado es algo muy complicado, muy complicado. Y es más, tener la claridad del llamado es un proceso. Yo lo viví y creo que ustedes lo vivieron.
Y yo, como formador de muchos pastores en el Semisud, he visto esto en la vida de muchos estudiantes. Viene el estudiante al Semisud y todavía, depende de la edad, son jóvenes, 20, 25. Y en su cabeza hay muchas posibilidades, porque el ser humano es un ser de posibilidades. Le viene el estudiante o la estudiante con muchos sueños. De pronto el estudiante quiere ser abogado, de pronto quiere ser médico, bombero, o ser pastor o misionero, lo que sea. Empieza a estudiar teología, a prepararse para el Señor, pero todavía en su cabeza sigue pensando las posibilidades de otra ocupación o de otra vocación. ¿Sabe cuándo uno va detectando el llamado nítido de Dios? A través de la experiencia. Entonces, cuando vienen al Semisud, en el primer año no saben si realmente van a ser siervos de Dios o pastores, o misioneros, o maestros, lo que sea. Después de 3 años, antes de terminar, ya tienen una intuición que sí van a ser siervos, pero todavía añoran con ser médicos o ser abogados. Son los años, es la práctica, es el contacto con Dios, es la experiencia pastoral que ellos poco a poco van discerniendo que Dios los llamó para eso. Así me pasó a mí. Yo estudié exégesis, a los 30 años quería ser médico, pero ya era exégeta, y sigo. Ahora tengo una cosa bien clara. Con esta edad, yo estoy seguro que no aspiro a otra carrera que no sea esta, la de terminar mi vocación, de terminar mi servicio académico y pastoral hasta morir. Entonces, uno va teniendo clara la película con el rodaje y con la experiencia con Dios y con la congregación. Entonces, tener la película clara es un proceso donde Dios siempre lo va ayudando. Amén, pastor. Y algo bien importante en eso que usted dice, usted tradujo en 1 Timoteo 3:6, si no me equivoco, que dice que no sea un novato, que cuando nosotros, ¿verdad?, aspiramos o hemos recibido el llamado de Dios, la misma Biblia, cuando leemos a Timoteo, que recientemente usted tuvo 2 talleres hablando acerca de su traducción de 1 de Timoteo y 2 de Timoteo, y nos explica o nos habla unas cualidades que debe tener el líder, y no podemos perder de perspectiva eso. Entonces, en lo que usted ha comentado, me parece que es importante aclarar que la misma Biblia exhorta que no sea un novato y que ese líder debe estar apto para enseñar. Y me parece que estamos carentes. Sabemos que hay muchos hombres y mujeres que anhelan la expansión del evangelio, que anhelan prepararse, pero también hemos visto que hay muchos que no tienen ni el interés de aprender, ni el interés de enseñar, cuando debe ser prioridad y para nosotros como líderes poder preparar a la iglesia para poder seguir desarrollando líderes, poder seguir desarrollando ministerios y que ellos también puedan ser capaces. Pero la Biblia nos dice que el líder sea capaz de enseñar y que no sea un novato tampoco. Y algo que usted dijo puntual y que tampoco quiero que se me escape es que usted todavía sigue y dice que va a continuar. Algo que me parece que también se ha perdido es que puede ser que el líder empezó a aprender, pero ya me quedo con lo viejo, no me actualizo, no busco cómo adaptarme al tiempo presente. Entonces, ahí, ¿verdad?, hay varios puntos que quisiera que usted pudiera darnos su opinión o desarrollarla un poco más. Mire, voy a decir una palabra que es muy del siglo XXI, pero hay que tomarlo bien. Yo creo que el líder debe profesionalizarse en su vocación. Cuando uso la expresión profesionalizarse en su vocación, no estoy hablando de algo secular. Estoy diciendo que el líder debe prepararse y ser un experto en lo que Dios le encomendó, en lo que él le puso. Así de sencillo. Ahora, la vocación pastoral, un ejemplo. Yo siempre digo que un siervo o una sierva de Dios, un líder cristiano, sea maestro o pastor, debe tener 2 características. Primero, la unción. Eso es innegociable.
La unción es el llamado, la consagración que Dios le da a esa persona para él. La unción de parte de Dios, a través del Espíritu, la consagración. Es lo que también es parte de la vocación. La vocación es parte de esa consagración, de ese llamado, que es una unción, una consagración del siervo al servicio del Señor. Eso es incuestionable. Pero ya hay un segundo componente muy importante. La formación académica o la profesionalización de ese líder. Ahora, un pastor. De pronto hace 500 años, hace 200 años, un pastor solamente bastaba con ser espiritual y tener el llamado. Ya la parte académica no era tan vital, ahora sí es vital en un siglo XXI. La formación académica, la profesionalización del líder es tan vital como la consagración. ¿Por qué? Porque las ovejas que van a la iglesia no son cualquier ovejas, son ya ovejas preparadas. La mayoría de ellas son profesionales, abogados, ingenieros, médicos, y con muchas preguntas, con muchos desafíos que la sociedad le da al pastor o a la iglesia. Un pastor debe tener una formación. Primero, conocer bien la palabra, una formación seria en Biblia, en teología para hacer una buena doctrina, y tercero, algo en psicología, para que no confunda una posesión demoníaca con un problema de esquizofrenia o de epilepsia, que a veces tienen la misma sintomatología. Entonces, el pastor, y las consejerías son mucho más complicadas, porque puede venir a la oficina pastoral una mujer que quiere hacer la fecundación in vitro. Dice, mire, pastor, yo no puedo quedar embarazada a través de una relación normal porque tengo una obstrucción en las trompas de falopio y el ginecólogo me recomienda una fecundación in vitro. Entonces, el pastor no puede decir, ay, qué lindo la fecundación in vitro, hágase la hermanita. No, porque la fecundación in vitro, cuando se la bien, puede producir microabortivos, porque extraen varios óvulos, fecundan varios, hay varios embriones vivos, solamente 2 o 1 los implantan en el útero y los otros los botan en la basura, o manipulan los otros embriones. Entonces nos estamos metiendo con un problema ético de la moral cristiana que se llama los microabortivos. Entonces un pastor debe tener conocimiento sobre eso, sobre los temas de vida, de biogenética. No estoy diciendo que sean expertos en biología, no, pero sí un conocimiento, una literatura, y manejar un campo amplio de información, tanto en psicología, teología, Biblia, cultura, muchas cosas, porque la sociedad es muy compleja, se manejan muchos elementos. Entonces, un pastor, igual que un maestro, que no tenga una formación académica sobre eso, no es un profesional. Es importante la profesionalización en su llamado. Y esto no es algo malo. Así como un arquitecto estudia muchos años para ser arquitecto, para poder ejercer la arquitectura, igual que un abogado, un médico, un pastor, un ministro, un maestro debe estudiar bastante para poder servir bien a Dios. La profesionalización es otro elemento tan importante como la unción o la consagración. Sí, yo creo que una de las cosas que más se recalga, y me gusta la palabra que usted utiliza, porque como bien dice, de la misma forma que nos preparamos para cualquier campo, como le llamamos secular, porque a mí no me gusta mucho usar el término, porque la misma Biblia nos dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, así que ya sea mi trabajo o ya sea mi profesión o lo que yo haga debe ser como para el Señor, pero bueno, ya sea que nosotros vayamos al liderato o al pastorado, debemos prepararnos, debemos estar capaz, como dice la palabra, y a veces se recuestan en que el Espíritu es el que te va a capacitar, y ciertamente creemos que el Espíritu capacita, pero no podemos dejar de un lado nuestra responsabilidad, y me parece que en muchas ocasiones somos irresponsables con lo que es el llamamiento de Dios, el llamado de Dios, cuando debe ser, para mí, lo primordial en nuestras vidas. Así que me gusta mucho la palabra que usted utiliza de la profesionalización. ¿Algo más que quieran aportar en este aspecto? Sí, pastor, también me parece que en parte lo que tiene que ver con que los líderes se preparen no es únicamente para poder enseñar, sino en este tiempo para poder identificar las corrientes contrarias a la escritura que muchas veces están entrando
en nuestras comunidades de fe, por no tener esa preparación, como yo digo, son 99% iguales a la palabra, las dejamos entrar, pero ese 1% que no es bíblico, pues como no estamos preparados, hemos dejado que ese 1% entre, y ese 1% ha hecho mucho daño, me parece a mí, ¿verdad? En muchas de nuestras comunidades de fe, porque se habla muy bonito, se utilizan textos bíblicos, se tuerce un poquito aquí y allá, y es ese conocimiento, ¿verdad? Ese conocimiento bíblico, ese conocimiento académico que nos va a preparar para estar alerta de no permitir que esa herejía o esa pequeña torcedura del evangelio entre a nuestras congregaciones. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo, Pastor William. Sí, tenemos que trazar bien la palabra para cuidar nuestra doctrina y nuestra vida espiritual y nuestra pertinencia al mundo para evangelizarlo. ¿De acuerdo, Pastor? Exactamente. Y me parece a mí, no sé cómo usted lo ha visto, ¿verdad? Y en su experiencia también pastoral y en los muchos lugares que usted ha ido, que me parece que tampoco se le ha dado, no sé si la palabra es darle crédito o darle importancia al ministerio del maestro. Me parece a mí, ¿verdad?, que es uno de los ministerios, no sé si subestimado, pudiéramos decir, o no sé, pero es como que no se le da mucha importancia. Esa ha sido nuestra experiencia. Inclusive, no es de mi conocimiento que muchas iglesias se encarguen de preparar personas en sus congregaciones, sea a lo mejor darle un auspicio para que se vayan a estudiar, aportarle a lo mejor para que compren libros, preparar este hombre que entendemos, esta mujer que entendemos que Dios lo llamó maestro. Es como que no se ve evangelista, se ve misionero, se ven otros llamados, ¿verdad? Pero ese llamado al ministerio para ser maestro, como que no se le ha dado a lo mejor la importancia, ¿verdad?, que debería tener en estos tiempos. No sé si usted ha tenido la misma experiencia que nosotros. Sí. Mire, bueno, Pablo en Efesios habla de los 5 ministerios, pero hablemos de 2 ahorita. A veces le damos más importancia al pastorado, que está bien. Pero el pastorado tiene su dinámica. El pastorado en sí es cuidar a las ovejas, alimentarla, asistirla, acompañarla. Es tremendo. Pero hay un ministerio muy importante que tiene otra preocupación, que es ser maestro. ¿Por qué? Porque hay muchos desafíos de la sociedad, como decir, hablar del aborto, la ideología de género, el tema del matrimonio igualitario, el tema de la biogenética, los desafíos que trae la biogenética sobre el campo de la vida, manipulación de embriones, células madres, el tema de la donación de órganos, bueno, temas políticos muy complejos en economía. Entonces, esos temas no los pueden responder los pastores, porque los pastores tienen su concentración, es alimentar, ayudar, cuidar, formar ovejas. Entonces, esos grandes desafíos los puede contestar los maestros. Y miren que la iglesia primitiva, desde muy temprana, la iglesia primitiva formó los doctores de la iglesia. Desde el siglo IV. La iglesia sacó un componente de hombres, o todavía más hombres en ese momento por el machismo, formó una serie de hombres, y lo llaman los doctores de Occidente, formó a San Buenaventura, a San Agustín, Alberto Mano, etcétera, etcétera. Entonces, estos doctores eran los maestros. ¿Cuál era la función de los doctores que eran los maestros? Eran de responder a las preguntas complicadas. Era de formar doctrina, de ir aclarando el pensamiento liberador de Jesucristo, formar un corpus doctrinal que dialogara con el mundo en ese momento. Los maestros son los doctores que tienen mucha formación académica, tienen formación en otras áreas, en otras materias seculares, y lo integra con la Biblia, con la psicología y la teología, para responder a los desafíos constantes del mundo. Entonces, los doctores, los maestros, son los pensadores que se encargan de hacer teología para que la fe siga dialogando con el mundo de hoy. Hablar de una bioética, eso no lo puede hacer cualquiera. Ya son estudiosos, personas
llamadas que se dedican a la formación, sacan su doctorado en responder a las preguntas de bioética, desde el punto de vista pentecostal, qué sé yo, a hacer una postura de la ideología de género de un punto de vista cristocéntrico, antropológico, psicológico, sociológico, integrando muchos elementos de las ciencias sociales. Porque no solamente decir, esto es pecado, esto es del diablo. No, eso no es la respuesta. Hay que argumentar respuestas para que tenga un lugar en el mundo académico. Entonces, eso lo hacen los maestros. Entonces, qué importante tener buenos pastores como grandes maestros, y los dos ministerios deben trabajar en conjunto. Se necesita, los pastores necesitan a los pensadores cristianos para que les dé directrices, luz, pauta para que ellos, los pastores, también puedan dialogar con el mundo. Entonces, los maestros hacen su trabajo y también los maestros necesitan a los pastores. Entonces, estamos hablando de un cuerpo que trabajan simultáneamente. Y ahorita en el siglo XXI es cuando más deben haber maestros, porque ahorita los desafíos del mundo a la iglesia es tremendo. El desafío del secularismo, el ateísmo que está aumentando. Entonces, eso no, un pastor con un mensaje sencillo no puede responder a esos diálogos de alta esfera. Y en eso que usted, mientras estaba hablando, me acordaba yo que, bueno, ¿verdad? Siempre hemos dicho que somos hijos de nuestra época, y muchas veces las respuestas que nosotros, por lo menos en nuestra experiencia, recibíamos era créelo por fe. Pero como bien usted dice, esta nueva generación espera respuestas. Esta generación aclama respuestas, piden respuestas que sean basadas en el razonamiento, basadas en la palabra, pero que podamos tener argumentos, como bien dice Judas, que podamos contender por nuestra fe, que nosotros podamos estar capaz de presentar defensa de nuestra fe. Y es súper importante para nosotros esto, pastor, y es por eso que hemos tomado este tiempo, tal vez un tema casual, ¿verdad? Y aunque tiene su profundidad, la realidad es que nuestra intención detrás de este tema es que podamos hacer algo práctico, porque muchas veces nos llegamos de la información, pero no queremos aplicarlo. Y eso era una de las preguntas que yo le tenía ya para ir casi cerrando. En su experiencia, ¿qué usted pudiera comentarnos en que ha sido, tal vez, si pudiéramos decir una palabra, difícil, o porque usted cree que esa fusión de lo que es el pastorado, de lo que es ser maestro, no se ha dado de manera, ¿verdad?, natural? Y muchas veces, por lo menos en nuestra experiencia o en mi experiencia, es que el pastor está por aquí, el apóstol está más por encima, el maestro que se quede guardado, por lo menos esa es mi experiencia. Pero en su experiencia, porque usted entiende que esa fusión no se ha dado de manera natural, poniendo en función los ministerios que conocemos en la palabra de Dios. Bueno, yo veo mucho celo. Hay una palabra que se llama celo. El pastor cuida y no quiere que el evangelista o que el maestro intervenga, y también el maestro a veces descalifica a los pastores. Los pastores no estudian. Y los pastores, no, los maestros son pura letra matra, puro conocimiento. Yo creo que ha habido ser muy sectoriales, defender su ocupación, su profesión, su oficio, y no aceptar que necesitan ayuda mutuamente. Ese es el problema, y yo lo llamo inseguridad. A veces yo lo veo mucho que los pastores se encierran y ellos son como los sabelotodos. Bueno, no todos, cuidado, algunos no podemos analizar. Entonces, no, los pastores hacen de maestros, bueno, a no ser que existe un pastor maestro, eso ayudaría, pero aún así, el pastor maestro también necesita de otros pastores y de otros maestros para tener más claridad. Siempre necesitamos un equipo. Y entonces, y hay momentos en la pastoral que el pastor necesita formar un equipo, porque hay casos muy tremendos en la consejería. Hay temas de conducta tan complicadas que el pastor necesita luz. Necesita consultar a un maestro, a un evangelista, qué sé yo, a otros pastores. Eso es sabiduría. Y hay un pastor muy sabio, que él tiene una junta consultora en temas delicados. Él tiene una junta, tiene un psicólogo, un abogado, porque también muchas consejerías tienen que ver con lo legal.
tienen un médico, etcétera, etcétera. Entonces, un biblista, etcétera, un maestro. Entonces, cuando hay un problema muy delicado, él no se atreve a dar una consejería. Él va y consulta, lleva el caso, lo discierne y ahí sí, ya con más luz, el pastor va y da la orientación a la oveja. Si en una clínica hacen eso, cuando hay temas muy complicados, siempre hay un consejo de médicos, una reunión de médicos, de profesionales para llegar a un acuerdo que se va a hacer con un caso particular de un paciente. Lo mismo pasa en la pastoral. Entonces yo creo que hay que dejar los celos y tratar de crear equipos de trabajo para ser más pertinentes, más sabios y más efectivos en la pastoral. Pastor, quiero traerle, ¿verdad? ¿Cómo podría decir? Un pensamiento que yo sé que usted lo ha escuchado por años, que yo creo que hasta el día de hoy nos persigue, y es este concepto que hay de que como los discípulos, ¿verdad? Eran simples pescadores, que Dios escogió, que no tenían una academia, que no eran instruidos, pues como Dios escogió y los utilizó, pues yo no necesito estudiar, yo no necesito ir a algún instituto, yo no necesito prepararme, porque de la misma manera que Dios escogió a estos simples pescadores, pues me pudo haber escogido a mí, y yo lo único que necesito es que el Espíritu Santo esté conmigo para yo ejercer el ministerio. Yo no sé si usted ha escuchado eso, ¿verdad? Pero es algo que yo creo que desde que me convertí lo he escuchado hasta el sol de hoy. ¿Qué usted cree de ese pensamiento que está bien latente en nuestras comunidades de fe? Bueno, cuando uno revisa bien a Pablo, en la vida de Pablo y también de los apóstoles, ellos sí se prepararon. Cuando Pablo se convirtió a Cristo, él tuvo muchos años de preparación. Uno de ustedes dice que estuvo en Arabia preparándose. Entonces, vemos que Pablo se fue preparando para ser un mejor apóstol. Y mire, en el caso de Juan, siempre se dice que el que escribió el Evangelio de Juan no fue Juan el apóstol, sino otro Juan. Pero yo prefiero pensar que fue el mismo Juan que maduró, porque ese Juan, el discípulo amado, era un Juan muy sencillo, pescador, temeroso, casi no fue protagonista de nada. Pero yo pienso que Juan se fue a Asia Menor, se preparó tanto, manejó la filosofía griega, que escribió un tremendo evangelio. Entonces vemos que los apóstoles también tuvieron su preparación. Lo que pasa es que eso no lo resalta mucho el texto bíblico. Ellos fueron aprendiendo con los años, con el rodaje, se fueron actualizando y también tuvieron formación. Inclusive para que Marcos escriba en griego, es porque aprendió un buen griego, etcétera, etcétera. Entonces sí hay que entender que los mismos apóstoles tuvieron sus momentos de crecimiento académico y espiritual. Y si estuvieron con Cristo, ¿verdad? En su caminar, Cristo les debió haber enseñado algo, ¿verdad? Exacto. Así es, que algo que siempre recalco es que ellos de profesión fueron pescadores, pero tuvieron que tener, tuvieron la mejor teología directa. El mejor exégeta con Jesucristo. Así es. Pastor, bueno, ya para cerrar ¿verdad? Este live y este conversatorio, queremos nuevamente darle las gracias por su tiempo, porque siempre está en la disposición de poder conectarse por acá con nuestros seguidores en nuestras redes. Gracias a esas personas que se conectaron. Sé que van a surgir preguntas y ahí las pueden realizar y se las podemos enviar al profesor Yatensi, y con mucho gusto las vamos a estar respondiendo. Palabras finales, pastor, que quiera decirnos. Bueno, pastor William, pastora, muy contentos, muy agradecidos por esta invitación. Bueno, y cuando la pastora Carla me invita, junto con el pastor William, yo siempre me gusta estar con ustedes porque tocan temas muy interesantes, y también su nivel de compromiso con el Señor. Les veo que están muy comprometidos en la obra. Eso para mí es lindo, tierno, de estar con colegas como ustedes que aman la obra y están preparándose y están haciendo estos tipos de Facebook Live para que la gente también se vaya actualizando.
Y le digo de corazón y delante de varios que nos estás escuchando, siempre cuenten conmigo y que este no sea el último, sino creo que es el tercero, me parece, el tercero Sí. mucho más. Y Gracias. siempre estoy para servirles. Amén, pastor. Gracias, pastor, gracias. Gracias por sus palabras y queremos cerrar este tiempo con una oración. Cerramos con una oración y entonces será hasta la próxima. Padre, te damos gracias en esta hora, gracias por tu misericordia, gracias por este día, gracias porque en tu misericordia tú has permitido, Señor, que tengamos otro día más, primeramente para adorarte, para alabarte, para darte gracias, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, porque tú nos permites conocerte más. Tú nos has permitido, Señor, conocer personas que te aman, personas que te estudian, personas que quieren parecerse más a ti, Señor. Te pedimos en esta hora que tú sigas con nosotros. Te damos gracias por este tiempo, por el pastor. Te pedimos que tú lo bendigas, que tú seas, Señor, dándole más sabiduría, que tú sigas abriendo puertas, que tú sigas supliendo todo lo que necesiten para desarrollar cada proyecto que tú pongas en sus manos y en su corazón, Señor. Te presentamos a cada una de las personas que se conectó y que sabemos que tendrán también la oportunidad de conectarse con este material, que seas tú tocando las vidas en el nombre de Jesús, Señor, que sobre todo te conozcan a ti y que puedas tú, Señor, Espíritu Santo, tocarlos y revelárteles a sus vidas, Señor, para que tú también seas el Señor de cada uno de ellos. Damos gracias en esta hora, Padre. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros en esta noche y gracias por este espacio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor.